La excepción de inconstitucionalidad es aquella con la cual se inaplica un acto administrativo o legal abiertamente inconstitucional. Se basa en el artículo 4 de la Constitución de Colombia, por el cual la Constitución es norma suprema, de modo que un acto que evidentemente le infringe puede ser desatendido. Sin embargo, como paso a exponer, ella no puede ser usada sino por los jueces de la República y por funcionarios públicos, pero solo para un caso particular entre partes y no para efectos generales, caso en el cual la declaración es de competencia de los jueces. O sea que si un funcionario la invoca fuera de estas condiciones, incluyendo la mentada contradicción evidente a la Constitución, incurre en error. Esto es, Lucas Abret desde la colina de Ares. ¿Qué es y cómo funciona la excepción de inconstitucionalidad en Colombia? Es cierto que en el artículo 4 de la Constitución de Colombia consta que, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, pero allí también se lee que es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer las autoridades. Veamos el texto constitucional. Es claro que la incompatibilidad debe ser entre la Constitución y la ley u otro tipo de norma. Solo en ese caso cabría la excepción de inconstitucionalidad. No es frente a una actuación estatal, por ejemplo. Sobre la segunda parte del texto constitucional del artículo 4, vale la pena recordar que todo funcionario público solo puede hacer aquello que la ley le permite, sobre lo cual ruego examinar mi video sobre el principio de legalidad de las actuaciones administrativas. Por lo mismo, no puede un funcionario usar a su arbitrio el mecanismo. Como la excepción de inconstitucionalidad es regla excepcional, su ejercicio es de uso restringido, es decir, se ejerce conforme interpretación restrictiva y no extensiva. No se aplica de modo amplio, ni se interpreta de modo extensivo, como sostuvo con razón una vez la Corte Constitucional. Las excepciones deben ser interpretadas en forma restrictiva. Ello se manifestó en la sentencia T020-2006 de la Corte Constitucional. Eso también supone que su uso requiere una justificación detallada y en el caso de los funcionarios, igual debe limitarse la inaplicación a una situación concreta, no a una hipótesis de autorización para producir efectos generales. La situación al confrontar con la Constitución tiene que ser indiscutible, fácil de reconocer. Se trata de un desconocimiento directo e incuestionable de un texto constitucional. Más adelante propondré un ejemplo con una sentencia de este año 2025 del Consejo de Estado. El Consejo de Estado ha insistido varias veces en que un funcionario público no puede usar la excepción de inconstitucionalidad, salvo de modo restringido a casos específicos individuales, es decir, para producir un efecto entre partes. Veamos un caso de 2017. Un personero municipal decidió invocar esa excepción frente a un artículo de un decreto municipal con consecuencias generales, es decir, decidió la inaplicación de modo extensivo. El problema jurídico que debió abordar la jurisdicción administrativa fue este. Consiste en establecer si los decretos 001 y 002 de 2006, expedidos por el personero municipal de Florida Blanca, Santander, por medio de los cuales se aplicó el artículo 1, numeral 2 del Acuerdo 006 de 2006, expedido por el Consejo de esta entidad territorial, fueron expedidos sin competencia y con violación de la norma de rango superior. Esa es una sentencia del Consejo de Estado de la sección segunda de la Sala del Contencioso Administrativo de 16 de febrero de 2017. Ahí tienen la referencia en pantalla. El error del personero fue suspender del ordenamiento jurídico el artículo 1, numeral 2 del Acuerdo 006 de 2006, expedido por el Consejo de Florida Blanca, Santander. No podía hacerlo. Debió limitarse a inaplicar a una situación concreta entre unas partes plenamente individualizadas. Resolvió, por tanto, así el problema jurídico del Consejo de Estado, aludiendo a la excepción de inconstitucionalidad. Como puede observarse, bien puede la autoridad ejercer esta facultad, pero siempre y cuando sea para proteger derechos fundamentales que se ven en riesgo en un caso concreto y con efecto interpartes, cuestión que no ocurrió en el subiúdice,
pues el personero no se encontraba frente a una situación en particular, ya que simplemente procedió en aplicar en forma general un artículo de un acuerdo expedido por el Consejo Municipal. En efecto, en la práctica lo que hizo el personero municipal fue usurpar la función de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es la encargada de ejercer control sobre los actos administrativos de las autoridades municipales. Eso es de la misma sentencia. Nótese que entonces solo se usa la excepción de inconstitucionalidad en casos restringidos y específicos, y no como modo general de hacer que un acto administrativo o una norma prácticamente se borre del orden jurídico, con el fin de extraer consecuencias de modo indiscriminado. Ahora veamos un caso en el que el Consejo de Estado aplica la excepción de inconstitucionalidad por extralimitación de competencias del Ministerio de Minas. Allí se nota de bulto e irrespeto a un texto constitucional preciso, sin mayor necesidad de interpretación. En atención a que la Constitución Política, a través del artículo 360, dispuso expresamente que la ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, el decreto 2715-2010 proferido por el Ministerio de Minas y Energía constituye un desconocimiento de lo determinado por la Constitución Política, razón por la cual, para la Sala es claro que las decisiones contenidas en las resoluciones números 0498 9 de septiembre de 2011 de la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Bolívar y 000646 de 23 de marzo de 2012, proferida por la Subdirección de Contratación y Titulación Minera del Servicio Geológico Colombiano, hoy ANM, resultan violatorias del derecho al debido proceso, circunstancia que habilita la inaplicación en el presente asunto del decreto 2715 de 2010 vía excepción de inconstitucionalidad. Esto es del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso, sección tercera, del lunes 28 de abril de 2025. Los demás datos los pueden ver en pantalla. Como ven, la situación de inconstitucionalidad es evidente. Lo que se hizo mediante el decreto 2715-2010 debía hacerse mediante una ley conforme texto expreso constitucional. No se requería mayor ejercicio. La infracción aparecía de bulto. Así las cosas, no se trata, por ejemplo, de una situación que requiere una actuación administrativa previa para probar una situación inconstitucional que resulte plasmada en acto administrativo, porque ello es objeto de nulidad. Se trata de un choque evidente entre una norma como un decreto o una ley contra un texto constitucional preciso, conforme se vio en la última sentencia citada del Consejo de Estado y conforme se desprende del artículo 4 de la Constitución. Gracias por su tiempo y hasta pronto.